Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los doctores Luzbeti Jiménez de Borrero y Pablo Borrero y el doctor Norberto Tascón, quienes estarán en este rato conversando con ustedes y con nosotros sobre temas de interés para la ciudad y la región. A ellos los saludamos y les agradecemos estar en el estudio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos en la mesa de trabajo. Buenos días, amable teleaudiencia. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Igualmente un respetuoso saludo para los colegas, usted, doctor José Alberto, y a toda nuestra amable audiencia que permanentemente nos espera a esta hora de la mañana. Recuerde que nuestro programa del Canal 2, el canal de Nuestra Gente, se ve por la frecuencia 2 de Global TV, por la frecuencia 116 de Encali IP, por www.canal2.co y salimos en el cableoperador Eurolatin TV para la población migrante de España y de Italia. A ellos les damos nuestro saludo cordial. Hablamos de un tema que aparentemente es desconocido o por lo menos poco comprendido por la población, pero que tiene mucha importancia para el destino futuro de la ciudad, y es el tema de los terrenos ejidos y baldíos. De tiempo en tiempo se habla de este asunto porque hay voces que reclaman más espacio territorial para hacer vivienda de interés social. Hay personas y grupos que reclaman qué ha pasado con el Club Campestre, hay personas y grupos que preguntan qué ha ocurrido con las Lomas de Meléndez, donde se hizo, entre otras cosas, todo el conjunto residencial de Altos de Santa Elena en el gobierno anterior, qué ha pasado o qué pasará con los terrenos que están al lado y lado del anterior ferrocarril, porque ya no existe, por lo menos en funcionamiento. Y por esa razón les hemos pedido a nuestros panelistas que hoy abordemos este tema, porque consideramos que es importante que la ciudad de Cali conozca qué pasa con la tierra disponible para su crecimiento urbano y o qué está pasando con la tierra que se le han apropiado los particulares, apellidos generalmente notables, que vienen con pedigrí desde la época de la colonia, y personas y grupos que también se han apropiado de tierras para extender la frontera agrícola, es decir, para ampliar sus cultivos, no solo de caña, sino de otra naturaleza, a costa de apropiarse de tierras que originalmente son propiedad común, propiedad ejidal y terrenos baldíos. De estos temas vamos entonces a hablar. Yo comienzo preguntándole a usted, doctora, pidiéndole a usted, doctora Luzbeti, que nos dé una explicación de profesora de primaria. ¿Qué son los terrenos ejidos y qué son terrenos baldíos? Terrenos ejidos son aquellos bienes que son de propiedad del común, se definen así en la ley. Pertenecen a todos, están en cabeza de los municipios, en este caso concreto del municipio de Cali, y es para destinarlos para vivienda de las clases y de los sectores más pobres de la población, que sean raizales, que sean nacidos en esa ciudad o que lleven por lo menos 5 años de vivienda residiendo en esa ciudad. Entonces es para satisfacer las necesidades de vivienda de los sectores más pobres de la ciudad. Eso es lo que son los bienes ejidos. Son inalienables y son imprescriptibles. Y como son bienes que están en cabeza, la titularidad está en el municipio, en los diferentes municipios. Desde el siglo pasado se decía por parte de una ley, la ley 120, si yo mal no recuerdo, de 1938, que los bienes, no hablaba de ejidos, sino que hablaba de todos los bienes públicos
todos los bienes de la nación, de los municipios, eran imprescriptibles y eran inalienables. Con base en esa definición de la ley de aquel año, la Corte Suprema de Justicia del año de 1940, mediante sentencia, declaró que los bienes ejidos eran imprescriptibles. Entonces, hay unos antecedentes legales y jurisprudenciales. Los ejidos lo son por tres circunstancias específicas. El origen primario de los ejidos radica en la cédula real del rey de España de 1771. Esa ley esa cédula real es la base de todos estos ejidos. Hay otros ejidos que lo son porque vinieron leyes posteriores en desarrollo de esta cédula real y se dijo que que los terratenientes, los grandes hacendados de la época, debían de ceder la tercera parte de sus tierras a la municipalidad con el fin de solucionarle los problemas de vivienda a los sectores más pobres. Y hay una tercera categoría que es la de los territorios de los indígenas. Cuando estos indígenas entonces salen de estos territorios, estos lugares, estos asentamientos que ellos han dejado son terrenos ejidales. Muy bien, entonces ya hemos entendido qué es un terreno ejidal. Ahora necesitamos entender qué es un terreno baldío, sobre todo porque últimamente la prensa ha dado mucha información sobre la apropiación de terrenos baldíos en el Bichada, ya en los llanos orientales por parte de algunas empresas agroindustriales, pero los terrenos baldíos no solamente están en los llanos orientales, están en los municipios y Cali es un ejemplo de ello. Doctor Pablo Borrero, ¿qué es un terreno baldío? Profesor de primaria, por favor. Bueno, los terrenos baldíos son bienes fiscales adjudicables de propiedad del Estado, nación, departamento o municipio. Pueden estar localizados dentro del perímetro urbano o pueden estar situados en el campo, tienen un carácter rural, pues. Estos bienes fiscales adjudicables tienen una característica de acuerdo con la Ley 200 de 1936, y es que pues buscaban ante todo lograr que los colonos que se establecían en determinados sectores y regiones del país con construcción de viviendas o de cultivos pudieran solicitarle al Estado la adjudicación de esos terrenos para que una vez adjudicados esos terrenos, pues ellos pudieran acreditar su propiedad, ya propiedad privada sobre los mismos. De todas maneras, la historia de los baldíos está ligado con pues, la lucha social de los colonos, ¿no? Y frente a los grandes propietarios y terratenientes de tierras que pues buscaban, valiéndose de toda clase de argucias jurídicas e incluso utilizando la violencia, despojar a los colonos que habían desmontado pues las selvas y se habían establecido con cultivos, desalojarlos de esos terrenos para apropiarse y acumular grandes extensiones de terreno. Una historia que hoy se repite pues con los escándalos que han habido en torno a la adquisición de terrenos, valiéndose pues de toda clase de artimañas jurídicas y del ejercicio inclusive de la violencia para despojar a centenares de campesinos que pues los compran muchas veces o sencillamente pues los despojan de esos terrenos para acrecentar grandes territorios, grandes extensiones, generalmente destinadas o destinados a los cultivos agroindustriales. Ya. Doctor Tascón, Cali, el gobierno actual, el doctor Guerrero, anunció que en su gobierno se iban a hacer unas 40.000 viviendas. Ya estamos a mitad de camino del gobierno actual y pues de esas 40.000 viviendas yo creo que no las encontramos vistas en ninguna parte del territorio.
salvo aquellas casas que han dado regaladas, ¿sí? Aquí en Ciudad Córdoba. Sí, que la gente no ha podido pagar los servicios públicos. Exactamente. Lo grave es que la alcaldía está diciendo no hay tierra para construcción de vivienda de interés social, pero uno ve que en el sur de Cali, donde entendemos que hay un gran globo de terreno ejidal, terreno que ha sido apropiado por particulares, primero no paga impuesto predial o lo paga simbólicamente a $1 por metro cuadrado, y en cambio sí se están haciendo desarrollos de apartamentos que terminan costándole mucho dinero en la tributación a quien lo compra, pero la ganancia que se queda oculta en el propietario de ese terreno cuando lo desarrolló no le pasa al Estado en absoluto, y esa tierra se está dedicando a vivienda más o menos suntuosa, o más o menos no, suntuosa, porque son viviendas de 300, 400, 500, 600 millones de pesos. Usted, que ha estado cerca de los temas de ciudad y de región, ¿cuál es la lectura que hace de la política de vivienda que hay en este momento en la alcaldía de Cali? Pues yo creo, José Alberto, que en políticas de vivienda el municipio de Cali, particularmente opino, es descoordinada. Primero porque Cali tiene cualquier cantidad de terrenos ejidales, y yo diría que las cédulas reales que dan cuenta de ello, y escritores respetados, como el mismo Claudio Borrero, como el doctor Aparicio, que se han dedicado a estudiar esta materia, le cuentan pues a nuestras generaciones cómo Cali fue una región ejidal, y están las cédulas reales que dieron cuenta de ello, y dentro de la ley establecida, pues esos ejidos estaban destinados precisamente para eso, para darle albergue a aquellas personas que sin tener propiedades, sin tener tierra, podían tener pequeñas parcelas en aquella época o tener derecho a construir. El municipio no ha hecho uso de ello, y por el contrario ha sido un litigio permanente recuperar esos ejidos que son propiedad del municipio como tal, para desarrollar vivienda de interés social, lógicamente allí. Pero también ha sido descoordinada la política de vivienda de interés social, porque fíjese usted que Cali es una ciudad que se ha formado más por el ejercicio de la invasión de terrenos, inclusive ejidales o en terrenos del Estado, o en terrenos que también aparecen como baldíos en el municipio de Santiago de Cali. Y por eso tenemos esa desproporción de la manera como crece la ciudad, y peor aún, una ciudad que no se prepara precisamente para eso, y comienzan en los siniestros que se presentan de los vecinos de la ciudad a recibir la ciudad cualquier cantidad de personas impreparadas para vivir en las ciudades, porque es que tenemos que decirlo de alguna manera, las personas que vienen de un medio de vida completamente distinto al citadino, pues terminan convirtiéndose en un problema social para las ciudades, y por ende se crea el desorden. Yo pienso que Cali era cívica, como decimos, hasta determinado momento en que el fenómeno de el maremoto de Tumaco y estos sitios golpearon la gente y la empujaron hacia el interior del país. Pero agréguele a eso el problema de la violencia, el desplazamiento forzado como consecuencia de los enfrentamientos armados, desplaza una cantidad de personas que tienen un modo de vida completamente rural y los empujan hacia la vida urbana, encontrándose con una realidad completamente distinta, y chocan dos culturas que terminan generándole a la ciudad un conflicto, y terminamos viendo una sociedad enfrentada por la supervivencia, porque la ciudad no estaba preparada para recibir tal magnitud de personas que no les podía aportar ni vivienda, ni servicios públicos, y menos capacidad laboral, que en última sería una buena solución al problema. Por consiguiente, las políticas públicas en materia de vivienda para el tema central, la administración, y yo diría ninguna administración, las ha abocado con entereza. Fíjese usted el programa que saca el gobierno nacional de las viviendas gratis. ¿Qué es esto?
pues empujar la gente de otros municipios hacia la ciudad de Cali con la peregrina idea de que aquí se van a hacer 4.000 viviendas o que aquí se van a hacer 10.000 viviendas, y sencillamente lo que buscamos es que vengan a concursar, ni siquiera gentes de Cali, sino gentes de otras regiones, por una vivienda que ofrece el Estado desproporcionadamente, inclusive sin tener en cuenta las estadísticas de quiénes verdaderamente son los habitantes de Cali que tienen el problema social de vivienda. Sí, efectivamente, retomando la pregunta que usted hacía, ¿hay en Cali una política realmente de vivienda? La respuesta sería, la respuesta tiene dos partes. En primer lugar, la administración municipal y específicamente el gobierno del doctor Guerrero, pues considera que política de vivienda es ofrecer un determinado número de viviendas de interés social o estas viviendas a través del gobierno nacional gratuitas, con todos los problemas que ello genera y que ya ha expresado el doctor Norberto Tascón. Pero en segundo lugar, y es lo fundamental, es que este gobierno, como los anteriores, no han tenido una política realmente de defensa del patrimonio público de la ciudad y muy específicamente defensa de los bienes ejidos, de los terrenos ejidos y de los baldíos. Eso no lo ha habido. Y yo les cito el caso muy recién, de unos meses atrás, del doctor Guerrero. El doctor Guerrero echó para atrás una resolución que había sido expedida en el gobierno del alcalde Ospina, que aunque el alcalde Ospina tampoco defendió los ejidos, por lo menos en lo que tiene que ver con el club campestre, pues dijo, allí el club campestre se está tomando la tercera parte que le corresponde por ejidos a la municipalidad, y mantuvo su decisión muy bien fundamentada en lo técnico y en lo jurídico. Pues el alcalde Guerrero revocó eso. Allí usted ve cuál es la tendencia y cuál es la... Pues él considera de tipo jurídicos y que no estaba realmente muy clara la delimitación, porque en esto de los ejidos hay que tener voluntad política. Los ejidos, ¿cómo estaban delimitados? Inicialmente en la cédula real de 1771, pues era los alrededores de la ciudad. Pero cuando la ciudad empieza poco a poco a poblarse, estoy hablando del siglo XIX, fines del siglo XVIII, pues se empiezan a confundir esos linderos con las grandes haciendas. Y entonces eso lo aprovecharon los hacendados de la época para correr lo que diríamos hoy día la cerca, ampliar su territorio. Desde aquella época no había voluntad política por defender los ejidos de la ciudad de Cali. Y hubo un momento, en 1828 tal vez, viene el libertador Simón Bolívar a Cali y los sectores muy pobres de la población le dijeron que los hacendados y los pudientes de aquella época se estaban apropiando de los terrenos ejidos. Le trasladaron la inquietud, el problema al libertador Simón Bolívar. Entonces, luego vienen las normas que obligan a los hacendados a cederle en la tercera parte. Y como en esa época la numeración no era alfanumérica, entonces los linderos era hasta la quebrada tal, o hasta el mojón no sé qué, o hasta el árbol de Chiminango. Y resulta que con los años, con el desarrollo de la municipalidad, pues esos linderos desaparecieron. El mojón, el árbol de Chiminango, o el samán, o la ceiba, o la quebrada de no sé qué. Y entonces eso lo han aprovechado estos terratenientes, estos propietarios de grandes extensiones,
para aumentar su propiedad. Y el municipio no ha tenido la voluntad política por defender ni porque se inscriba en la oficina de registro los bienes que son baldíos con sus delimitaciones actuales, ni los bienes que son ejidos. Mire, en los años 50 el exgobernador Absalón Fernández de Soto, siendo que él había sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en los años 40 y había defendido y había dicho que los bienes ejidos son imprescriptibles con base en la ley que hace un rato les dije. Cuando fue gobernador cambió de posición y le permitió a una señora hacendada en esa época que se quedara con una gran extensión de territorio de aquí de la ciudad de Cali, que era ejido. Entonces eso le muestra cómo este problema viene de vieja data y cómo realmente los pobres, la lucha en Cali por la vivienda ha estado ligada con eso, a defender esos ejidos. Perfecto. Para que usted, amable televidente, comprenda que este programa no está dando exactamente una cátedra de historia, sino que está haciendo un análisis del tema ejidal y del tema de terrenos baldíos en función de alternativas que la municipalidad debe tener en cuenta para desarrollar vivienda, es decir, para que las gentes, las familias que no tienen vivienda o que la tienen de manera muy precaria puedan acceder a un mejor estatus de vivienda, pues hay que hablar de estos temas. Imagínese usted que en su casa hay 4 habitaciones para 4 hermanos más la habitación de los padres. Y uno de los hermanos, porque se cree que es el primogénito o el más bonito de la familia o el más estudiado, cuando los papás se descuidan, están muy viejitos o comienzan a morirse, comienza a tumbar la pared de la pieza de los padres y la amplía hasta el lugar de la segunda habitación de uno de los hermanos y se va quedando con ese pedazo. Y entonces el otro hermano, repitiendo, comienza a quitarle, le corre la pared al siguiente hermano y los 2 hermanos más habilidosos pues se van quedando con la mayor parte de la tierra de esa unidad familiar. En escala eso es lo que pasa en la ciudad. La ciudad es también la propiedad territorial de una gran familia, que en este caso es la familia Raizal, la familia de habitantes, en este caso de Cali. Eso es lo que queremos que usted entienda. Y dando esa explicación, le pido a los doctores Borreros y al doctor Tascón que introduzcamos un problema crucial, el análisis de un problema crucial que tenemos hoy. Hoy Colombia se debate entre 2 modelos de desarrollo territorial para la vivienda. La vivienda extensiva, horizontal, que va ocupando espacios territoriales del municipio, o la vivienda densificada, que es lo que está tratando de plantear el alcalde del Distrito Capital, es decir, vivienda en altura, como lo dicen algunos expertos, es lo que ocurre en países europeos y también en alguna medida en algunas ciudades de Estados Unidos. Vamos a seguir por el camino de seguir extendiendo la frontera de la ciudad para que haya vivienda de un solo piso y buscando más tierra, o vamos a buscar alternativas para vivienda vertical. Pero antes de que ustedes introduzcan el tema, permítanme que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama, por favor? Buenos días, doctor Buenos días. Tejada. Le habla Melquisedec de Diego del barrio Las Ceibas, Comuna 7. Sí, señor. Respecto a la vivienda, quiero decirle lo siguiente. En los años anteriores hubo 2 ferias allá en la Plaza de Toros que se refería a la vivienda. Y en Confenalco también hubo una reunión de todos los alcaldes del municipio. Yo planteé en esas 2 ferias, y a todos los alcaldes les pasé un comunicado haciéndole ver de que se podían hacer unos planes de vivienda especialmente para, además de la gratuita, hacer una especial para los que pagan arriendo. Se hace una encuesta a nivel del municipio de toda la gente que paga arriendo y que también tengan buena capacidad de pago y el arriendo en general, para que ese mismo arriendo que está pagando el usuario, ¿no?, entonces sea tenido en cuenta por la misma administración y en realidad cree una posibilidad de
de solución de vivienda a esta situación. Y yo se las planteé allá en Confenalco a todos los alcaldes, pero miren, ya a esta fecha se ha hecho oído sordo a la proposición que yo he hecho. Eso es muy importante hacerlo, y creo que el señor alcalde, si toma esta posición aquí en Cali, es mucha la solución de vivienda que se va a dar, y con gente con capacidad de pago, y el que verdaderamente también esté pagando su arriendo módicamente. Esa es la idea que yo les dejo. Muchas gracias, don Melquisede, muy amable. Entonces le pido a los doctores Borrero y al doctor Tascón que se pronuncien sobre la ciudad creciendo horizontalmente, la ciudad creciendo verticalmente en temas de vivienda. Bueno, desde luego, como estamos hablando también de los ejidos y los baldíos, digamos esto: en el municipio de Cali hay una gran reserva de terrenos ejidos en el sector de Navarro, pues que lamentablemente han estado allí, son varias plazas, digámoslo así, porque están dedicadas hoy al cultivo, y pues inicialmente se pensó que con la recuperación de esa parte de los ejidos de Navarro se irían a desarrollar una serie de programas de vivienda de interés social y para sectores medios de la población. Sin embargo, pues han pasado los años, llevamos más de 3 o 4 años sin que ninguna de las administraciones se haya preocupado por incorporar ese terreno pues al desarrollo urbano y a la construcción de vivienda. ¿A qué se debe todo eso? En primer lugar, a que hay una gran presión por parte de urbanizadores y comerciantes de propiedad raíz que tienen interés en que pues allí se construyan otro tipo de urbanizaciones distintas a las urbanizaciones para sectores populares, es decir, vivienda para sectores de estrato 3 y 4 en adelante. Y claro, el problema es que detrás de eso hay un gran negocio, y es lo que tiene que ver con el precio de la tierra, ¿no? Ellos aspiran a que en la medida en que se lleven obras de infraestructura en materia de servicios y pues nuevas avenidas y nuevas vías, pues el precio de la tierra suba, y entonces el negocio va a ser mucho más próspero y beneficioso para ellos. Ese es uno de los problemas, pues, que en este momento las administraciones municipales pues están ahí sin hacer nada, sin tomar una decisión, no obstante que esos terrenos pertenecen pues al municipio de Cali en su condición de bienes ejidales. Es decir, que esos bienes ejidales, de acuerdo con la Constitución y la ley, no están cumpliendo ninguna función social, y eso es sumamente grave, y es grave porque pues lógicamente desde un comienzo, desde la fundación de la ciudad de Cali, siempre se dijo que los terrenos ejidos debían destinarse para la construcción de vivienda para los sectores pobres de la ciudad, y pues eso en este caso no se está cumpliendo. Mejor dicho, por otra parte, no se ha cumplido la voluntad en este caso de la cédula real cuando se entregó para habitación de los más pobres. Ni siquiera de las leyes posteriores, ¿no? Una vez pues que se produjo se cumplieron los procesos de independencia y consolidación del Estado colombiano, y pues se promulgaron una serie de leyes, como por ejemplo la ley Barberena, la ley 41 del 48, ¿no?, que regula todas las materias que tienen que ver con la cuestión ejidal. Pero en esto hay una situación, y es la siguiente, y es que los gobiernos, ¿no?, yo diría casi que de la fundación de la ciudad de Cali, han sido en algunos aspectos muy renuentes a recuperar los ejidos y a hacer que esas tierras cumplan su verdadera función social. Ya citamos aquí un ejemplo con lo que sucedió en los años 50 con el entonces gobernador Absalom Fernández de Soto, que revocó una resolución de la alcaldía de Cali mediante la cual se recuperaban los ejidos de Navarro, ¿no?, con el argumento de que pues la señora había prescrito esos terrenos y que pues el municipio no tenía derecho a reclamar esos ejidos. Pero eso se ha venido repitiendo a través de la historia. Mire,
yo con alguna, autoridad, me refiero al caso porque yo fui jefe del Departamento Jurídico del Instituto de Vivienda de Cali, Invicali, y yo me acuerdo que cuando llegué y me encargué de esa cartera, habían cerca de 200 juicios de prescripción que se adelantaban por particulares que se adelantaban contra el municipio de Cali, ¿no? Para prescribir ejidos. Y lo más insólito es que, por ejemplo, yo recuerdo que en la época en que fue personero delegado de ejidos, el doctor Barberena, él, mediante una resolución motivada, ordenó la ocupación de los ejidos del barrio municipal, sobre el cual pretendían pues tener derechos de dominios el señor Vigilio Yanguas y el señor Caldas Luna. ¿Qué pasó? Pasaron 30 años. El municipio no les resolvió la situación jurídica de la propiedad a esos vecinos del barrio municipal, es decir, no les entregó nunca su escritura pública. Pero al cabo de 30 años, en una administración que hubo en Invicali, resolvieron negociar con el señor Caldas Luna y la gente tuvo que pagar el precio de la tierra después de que la había ocupado por más de 30 años y que el municipio no la había entregado porque hacía parte de la reserva ejidal. Fíjense ustedes las cosas. Eso mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de Terrón Colorado, ¿no? El sector de Terrón Colorado y los barrios que hay allí adyacentes al mismo son barrios que están localizados dentro de los terrenos baldíos cedidos por la Nación al municipio de Cali con base en 3 leyes específicas. Bueno, ¿qué sucedió allí también? Bueno, que efectivamente la gobernación del Valle del Cauca y después el municipio de Cali a través del Instituto de Vivienda de Cali, Invicali, les entregó escrituras de adjudicación a algunos de los poseedores materiales de bienes baldíos que, de acuerdo con la ley, tenían derecho a hacer esa solicitud ante el Estado. Pero llegó un buen día en que unos fulanos que se pretendían dueños de esos terrenos, Virgilio Yanguas y un señor Molina, ¿no?, que es el que tiene que ver con todos esos sectores de recreación de la ciudad, terminaron negociando esos baldíos con el Instituto de Vivienda de Cali, Invicali, y la gente, después de 50 años de poseer allí esos baldíos, terminó pagándole al señor Molina a través de Invicali el precio de la tierra. Es inaudito. Qué interesante que ese tipo de información, personas que las han vivido y que las han estudiado, nos las puedan explicar. Porque observe usted, amable televidente, por qué hacemos este tipo de programas. Insistimos, la democracia no será cierta si no existe ciudadanía. Y la ciudadanía no será vigente si usted no tiene información completa, veraz y oportuna para que participe en las decisiones colectivas. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Antes de darle la palabra al doctor Tascón, miremos la nota que nos han preparado para saber qué están pensando nuestros concejales, autoridades, representantes nuestros sobre el tema de la tierra en la ciudad de Cali. Doctora Noralba, ¿qué se entiende por el tema de ejidos? Bueno, ejidos es una figura desde la época del virreinato, donde en la época feudal los grandes feudales le entregaron a sus trabajadores y a los esclavos los terrenos de fuera de la ciudad. Con el tiempo esos terrenos se fueron incorporando al área urbana de la ciudad. Y esos terrenos son dados a las personas menesterosas en su momento con el fin de que tuvieran su vivienda. ¿Qué diferencia hay entre ejidos y terrenos baldíos? Baldíos son de la nación. Los baldíos son terrenos nacionales que fueron cedidos en un momento a los municipios, y los terrenos ejidos es una, como le decía, una figura de la época de la corona y de la época feudal, donde fueron entregados a la gente más pobre que estuvieran por fuera del perímetro urbano en ese entonces. En el contexto histórico, ¿cómo hace rato que existen estos terrenos o estos ejidos? Toda la vida han existido, desde el mismo momento en que la época del feudalismo existió en nuestro país, y desde ese momento
momento fue una figura dirigida a la gente más pobre de la ciudad que tuviera la posibilidad de tener su vivienda. Por eso se habla de que esos terrenos ejidos solamente pueden ser destinados de acuerdo a la ley 1333 solamente para vivienda de interés social. Ahí va mi pregunta, doctora Noralba. Entonces, ¿se pueden adjudicar estos ejidos a personas particulares? La figura se tuvo una deformación a través del tiempo porque mucha gente incorporó esos ejidos a sus tierras y después viene la gran discusión que en Cali se dio y es la parte legal de que se decreten ejidos de la ciudad y que los particulares que estén en posesión de ejidos los devuelvan a la ciudad. Esa es la gran discusión y en su momento hubo fallos y también hubo terrenos que fueron cedidos para colocar allí bienes de interés común, pero que se fueron donados por particulares porque en realidad eran terrenos ejidos. ¿Hay muchos terrenos ejidos aquí en Cali? Cali es una ciudad ejidal, ¿no? Por excelencia. Por eso está la gran discusión sobre la ciudad, sus áreas de expansión, los cerros tutelares, la zona baldía, los farallones de Cali, donde desafortunadamente con el tiempo muchos se apropiaron de ella, como también muchos invadieron estas tierras. Ahí tenemos pues a veces muy informados, a veces no suficientemente informados, nuestros representantes, nuestros directores municipales, tomando decisiones que al final afectan la vida de la comunidad. El doctor Borrero estaba haciendo una explicación muy clara de cómo particulares se apropian de terrenos ejidales que después vía demandas y contrademandas logran que el Estado obligue a las personas y familias que han ocupado vivienda legítimamente construida con autorización del Estado en esos terrenos a los poseedores no legales o ilegales que se habían apoderado de esas tierras, generando una distorsión evidente entre mi patrimonio personal limitado y el suyo que lo ha conseguido a costa de quedarse con tierras que no son suyas, pero que después nosotros terminamos pagándoselas a ustedes. ¿Cuál es su posición frente a eso, doctor Tascón? Pues, José Alberto, a mí me parece que esa es una realidad que hoy, fíjese, usted no estamos en la colonia, pero se está repitiendo. Usted comienza el programa hablando de que estas prestigiosas familias de Cali, los que hace apenas unos años comenzaron su actividad agrícola, por decirlo de alguna manera, en terrenos que obtuvieron por cédulas reales o obtuvieron por la compra menor y que fueron ampliando porque tumbaban el palo de Chiminango, como dice la doctora, o simplemente corrían la cerca, pues está ese fenómeno volviendo a aparecer con las mismas personas heredando esos vicios, porque no solamente es la tierra. Y entonces hemos visto esa migración de todas estas familias acaudaladas de la ciudad de Cali, yéndose a los llanos orientales, donde precisamente están las tierras baldías, donde allí hay cualquier cantidad, no solamente de tierra como tal, sino también de en el subsuelo cualquier cantidad de metales que van a ser, de aquí en adelante, como en el caso del coltán, una oportunidad de grandes negocios en el país, pero que se están apropiando de esas tierras simplemente porque compran algo que allí existe legal y ellos van extendiéndose de una manera que ya lo saben, porque vivieron la experiencia acá en el Valle del Cauca. Eso no es sino mirar los grandes cañaduzales que tiene este Valle del Cauca y encontraremos la respuesta a la pregunta, ¿cómo lo hicieron? Pues simplemente algunos con títulos, otros sencillamente, como se ha venido manifestando, con medidas desproporcionadas. Pero amén de todo eso, que es una invasión disimulada, pero de clases ya pudientes, vamos a tener que este problema que teníamos en los valles fértiles comienza a trasladarse paulatinamente hacia las zonas de los llanos orientales, donde las tierras, igualmente como en la época de la colonia, son supremamente fértiles como eran las del Valle del Cauca, y vamos a tener que allí se van a sentar estas personas con los mismos propósitos. Fíjese usted, hace apenas unos 4 o 5 años decíamos, es que se está cultivando la palma, se está cultivando los tallos, etcétera. Hoy
o se decía que eran terrenos más que todo para la ganadería. Pues no, hoy esas tierras comienzan a ser precisamente utilizadas para grandes sembríos de caña y ya se está hablando de la instalación de ingenios azucareros en ese sector, que detrás de la figura de la producción del azúcar comienza a aparecer por debajo de la mesa algo que sí es el negocio de la caña de azúcar, y es la producción de etanol, precisamente para engrosar ahí sí las arcas de esas familias a través de la utilización en compañía del gobierno de los altos precios que ésta ofrece por la mezcla con el combustible derivado del petróleo. Devolvámonos a la ciudad de Cali y a los terrenos circunvecinos del núcleo urbano, porque así como hoy se pueden ir a invertir y a apropiarse de terrenos en las zonas de los llanos orientales, como lo dice el doctor Tascón, les pregunto a ustedes, doctor Borrero, ¿qué hay que hacer? La pregunta la hago porque la gente quiere saber, bueno, pero sí, ya el análisis está hecho, está la documentación histórica, pero ¿qué sigue? ¿Esto no tiene solución? Simplemente los señores que se han apropiado de las plazas de Navarro, los señores que se han apropiado de las zonas aledañas al Club Campestre, los señores que se han apoderado de las zonas de Meléndez Sur, Meléndez Norte, los señores que se han apropiado de los farallones de Cali. Eso ya se quedó así. Cali tiene que encontrar otra alternativa. ¿Qué caminos tenemos? ¿O es que esas tierras definitivamente van a quedar en manos de sus nuevos poseedores o sus nuevos viejos poseedores y posiblemente no para vivienda, sino para otro tipo de cultivos y usos industriales? Pues la respuesta es la siguiente. Por parte de esta administración municipal no vamos a encontrar la defensa del patrimonio ejidal ni de los baldíos de la ciudad de Cali. Está visto. ¿Qué tenemos que hacer? Los ciudadanos lo primero que tenemos que hacer es organizarnos y a través de nuestros dirigentes reclamar primero. Es que desde siempre, no solo desde la Constitución de 1991, ya le dije la ley de 1938, por ejemplo, se decía que los bienes del Estado eran imprescriptibles, eran inalienables, y la Corte Suprema de Justicia fallaba a favor del Estado contra las personas, los terratenientes que venían a invocar la prescripción adquisitiva porque llevaban 1000 años, 30 años, 20 años, etcétera, dizque en posesión. Y la Corte Suprema de Justicia en aquella época, no señor, los bienes del Estado, siempre y cuando el Estado demostrara que eran de su propiedad, son imprescriptibles. Y allí estaban los ejidos, entre otras cosas, porque eran no solamente los de la nación, sino también los de los entes territoriales, los de los municipios. Luego viene el desarrollo de la Constitución de 1991, donde se vuelve norma constitucional la imprescriptibilidad de estos terrenos. ¿Qué hacer? Hay muchísimos propietarios, muchísimas personas que adquirieron por prescripción, es decir, donde los jueces de la República, mediante procesos ordinarios de prescripción, declararon el derecho de dominio a favor de esos demandantes, despojaron al municipio de su propiedad. Porque el municipio no defendió lo suyo o porque los juzgados en el momento no llamaron al municipio de Cali o a Invicali para que se hicieran parte en esos procesos de prescripción. Pero si la norma constitucional dice y privilegia esos terrenos porque es para los pobres, nosotros consideramos desde el punto de vista jurídico que por el hecho de que haya una sentencia no puede quedarse así, vulnerado un derecho supremo que es el derecho constitucional, en favor de la municipalidad, que en últimas es en favor de las clases menos pobres, su derecho fundamental a la vivienda y todas esas cosas. Nos parece unas acciones de tutela, pero nos encontramos con que la Corte Constitucional ha dicho debe haber una inmediatez. Exigirle al Congreso de la República que expida una ley
para que todo esto se revise y se reviertan al Estado, así hayan sentencias de prescripción donde se demuestre de que realmente esos terrenos eran o ejidos o baldíos? Yo quiero pedirles que en esta última parte del programa tratemos de hacer como de consultorio jurídico con respuestas muy puntuales a la gente, porque estoy seguro que la gente no logra comprender la magnitud del problema y necesita respuestas más digeribles. ¿Qué se puede hacer hoy de manera práctica, concreta y rápida frente a las tierras del Basuro, del antiguo Basuro de Navarro y toda su zona colindante? ¿Se puede hacer algo? Y si se puede hacer, ¿qué se puede hacer para que las familias de Cali, a través de sus organizaciones o el municipio, puedan construir vivienda o definitivamente una alternativa? Bueno, permítame decirles lo siguiente. De acuerdo con la ley 41 del 49, que es la ley Barberena, la ley 41 del 48, sí. El municipio de Cali tiene la posibilidad de iniciar una serie de acciones de tipo administrativo para recuperar aquellos terrenos que considera que hacen parte de la reserva ejidal. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que las autoridades que nos representan y supuestamente defienden los intereses comunes del municipio, de los caleños y de los sectores más pobres de la sociedad caleña, no utilizan esas acciones para recuperar, y cuando se hacen intentos, como en el caso del Club Campestre, pues vienen unos gobernantes como el doctor Guerrero, que echó abajo, digámoslo así, la determinación de recuperar esas tierras del Club Campestre. Allá hay una cosa muy clara. Resulta que esos terrenos que ocupa el Club Campestre hacían parte de una gran finca de propiedad privada que fue pasando con el tiempo de manos en manos. Pero resulta que la ley determinó que los propietarios de grandes haciendas tenían que ceder al municipio de Cali la tercera parte de sus haciendas para ejidos y construcción de vivienda, pues para los pobres. Pero repito, esa obligación, ¿qué puede hacer la ya voy para allá. Esa obligación no la han cumplido y el municipio no ha iniciado las acciones para recuperar esa tercera parte para ejidos, ¿no? Y entonces, pues lógicamente el problema se vuelve político. Es decir, es que la clase dirigente que está al frente de las organizaciones y que de acuerdo con la ley podría iniciar las acciones para recuperar esos terrenos, toma decisiones contrarias a los intereses comunes de la población. Sí, eso es lo que no hace la clase dirigente. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad? En este momento el problema es que la posibilidad de recuperar esos terrenos ejidos, pues solamente podría ser o llevarse a cabo a través de una acción popular, una acción colectiva, que iniciaran un grupo de ciudadanos para demostrar pues de que ahí se han violado los derechos colectivos de los ciudadanos. Podría ser un camino, iniciar una acción popular, ¿no? Pero de todas maneras lo grave de todo esto es que el Estado, teniendo las herramientas, no procede a instaurar las acciones respectivas. De modo que ese es un problema que es fundamental. Respetuosamente les insisto a ustedes, amables panelistas, ya sabemos que el Estado no funciona y que no hay voluntad política. Lo que necesitamos decirle a nuestros televidentes y a la comunidad es: hay alternativas, y si las hay, ¿cuáles son? Y tienen posibilidad de prosperar. Usted acaba de dar una posible alternativa, una acción popular. Yo me pregunto, si no funciona, así como un abogado como Hernando Morales entabló una serie de acciones contra unas actuaciones que se juzgaron en su momento indebidas por parte del secretario de Tránsito, y hoy tienen al secretario de Tránsito frente a unas sanciones específicas, supongo yo que frente a la inacción del Estado a través de sus autoridades, los ciudadanos a través de personas expertas pueden generar acciones. Necesitamos decirle a la gente que nos está viendo
¿Qué acciones se pueden ejecutar ya? Acciones populares, derechos de petición, no sé, para que tengamos una alternativa. Permítame complementarle una cosa. Mire, de hecho, por ejemplo, el doctor Claudio Borrero ha iniciado una serie de acciones populares para rescatar los ejidos de Meléndez Sur. Sin embargo, han pasado varios años y los jueces no se pronuncian al respecto, y en otras ocasiones han salido a decir que el municipio no tiene ejidos, que el municipio no tiene derechos sobre determinados territorios que son de propiedad privada. Es decir, es que el problema es más complejo que iniciar acciones. Allí están los recursos de ley. El Estado tiene la obligación de iniciar las acciones administrativas. Los ciudadanos podemos iniciar acciones populares, pero a la hora de la verdad, lamentablemente, el régimen no permite recuperar ciertos terrenos, sobre todo cuando de por medio hay intereses, grandes intereses económicos, como en el caso del Club Campestre o en el caso de las nuevas urbanizaciones que se han creado en el sur de la ciudad sobre terrenos ejidos que hoy inclusive no son posibles pues de manera inmediata recuperar. ¿Qué se puede hacer, doctor Tascón? Yo creo ¿Qué que, se puede hacer? Yo le pido, favor, que en el tema de los ejidos, de pronto no nos podemos quedar en la retórica. El gran problema que tiene la recuperación de los ejidos, porque aquí solo hubo un ejemplo, el que tuvo Claudio Borrero, que negociaron con los propietarios de la tierra de Meléndez para que entregaran un poquito de tierra y ellos se quedaran con otra. Y ahí casi que murieron todas esas cosas. Yo creo que desafortunadamente esto navega en el caldo de la corrupción, porque usted lo acaba de concluir, doctor. Son los intereses económicos de unas personas que no se quieren dejar quitar esa tierra que no es de ellos, pero que la tienen invadida, la han usufructuado y todo lo que usted quiera. Ellos actúan ante el aparato jurídico, ante el aparato de la justicia, para pelearle al Estado la posesión de esas tierras. A mí me parece que en este juego de ping-pong, en el que peleamos por la tierra, pero ellos se defienden por la tierra, no hemos logrado absolutamente nada. Y queda la única alternativa, pues que es lo ilegal. Entonces las personas tienen que invadirles la tierra, las personas tienen que írseles a meter a la brava o llegar a lo otro, que es lo peor. El Estado le permite a esas personas que no son propietarias legales de la tierra porque están en los ejidos, doctor José Alberto, construir allí, y no vivienda de interés social, como es el objeto social del ejido, sino que terminan construyendo grandes mansiones y volviendo esa tierra que son ejidos unas grandes minas de recursos económicos, porque desafortunadamente el Estado se volvió impotente. El Estado no tiene manos, no tiene porque es dientes. Que del discurso de ustedes, lo que yo estoy oyendo e interpretando sus palabras, queda muy poco que hacer. No hay nada que hacer porque como no hay voluntad política, como los intereses políticos y económicos están cruzados en el poder, pues la gente queda inane, queda allí, inactiva y sin posibilidad de maniobra. Porque si, como dice Claudio Borrero, sin apartarnos un ápice de la ley, hay que defender nuestros derechos, lo que quiero que le podamos decir a la gente es qué puede hacer la gente organizada, qué pueden hacer personas que hoy necesitan vivienda y que no la tienen, a través de abogados, a través de juntas comunales, a través de asociaciones de usuarios. ¿Qué pueden hacer? De manera concreta, les pido favor, en estos 5 minutos que nos quedan. Si en este país, que es santanderista, es decir, lleno de leyes, imperara el derecho, le aseguro que esas tierras se podrían recuperar por cualquier acción. Pero como este es un país donde hacemos mucha ley, pero no se aplica, lamentablemente yo sí tengo que decirle que no veo la manera de recuperar hay una experiencia histórica, y es que la defensa de los bienes ejidos y baldíos se ha logrado en la ciudad de Cali a través de todos los tiempos, a través de la lucha social, ¿no? Ha sido el pueblo de Cali el que ha defendido los ejidos. ¿Cómo? Bueno, actuando de hecho, ocupando terrenos que se dicen de particulares, pero que hacían parte de la reserva ejidal o la reserva baldía. Esa es la historia de la ciudad de Cali en lo que toca con la lucha por la tierra, la lucha de los destechados por sus derechos.
Ahora, claro, usted me podría decir, bueno, pero eso es absolutamente ilegal, porque si en este momento decidimos ocupar los terrenos ejidos de Navarro, entonces pues estas personas van a ser sindicadas y seguramente procesadas y judicializadas por varios delitos, y entonces pues ese no es el camino, nos salimos del marco de la ley. Por eso le digo yo que el problema es más complejo que pedir soluciones inmediatistas para resolver los problemas, cuando el problema es político. El problema es que la clase dirigente de esta ciudad y del Valle del Cauca no tiene interés en recuperar para el pueblo, para los ciudadanos, ¿no?, esos ejidos y esa reserva baldía. Por el contrario, lo que ha hecho a través de la historia es facilitar el despojo, la expropiación de esos terrenos, ¿no?, en contra de los intereses comunes de la ciudad. Sí, mire, un ejemplo preciso sobre otro asunto es que la crisis de este Estado es tan profunda que todas las instituciones que usted mire no funcionan. Lo que pasa con las megaobras, ¿cuántas demandas presentaron los ciudadanos desde el 2009 ante el Tribunal Contencioso Administrativo? Más ilegal que eso, no hay otra cosa en este momento. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo, 4 años, y no ha tomado ninguna decisión para reconocer que eso es ilegal. Y yo pienso que no lo va a hacer. Van a terminar avalando lo que hizo el alcalde Ospina con eso de las megaobras. Y es absolutamente ilegal. Entonces, ese es un ejemplo de que los ciudadanos utilizamos todas las herramientas que nos da el mismo Estado, la misma institucionalidad, y no obtenemos respuesta. Entonces, la respuesta es organizarnos para nosotros cambiar todo ese estado de cosas, para cambiar a esos dirigentes, no solamente en la rama ejecutiva, en la rama judicial. Allá tenemos que hacer una reforma y la tenemos que hacer por vía constitucional y no por el Congreso. Tenemos que hacer Asamblea Nacional Constituyente. Es que aquí tenemos muchas cosas que cambiar y somos nosotros, porque esta dirigencia no lo va a hacer. Doctora, aquí tuvimos una Asamblea Nacional Constituyente y tuvimos constituyente del 91, y a mí me parece que creamos una serie de mecanismos que hoy siguen en lo mismo. Es decir, para mí esto es un corcho en el remolino, porque mientras existan intereses económicos, lamentablemente la cultura mafiosa que tiene el pueblo colombiano de enriquecerse fácilmente vulnera cualquier derecho, por más ciudadano, por más legal y por más sensato que sea. Pelear definitivamente el Estado contra esas grandes empresas, por decir, de la tierra, se volvió una lucha titánica, donde el Estado se convierte sencillamente en el que no puede, teniendo las herramientas para hacerlo. Pero el poder del dinero que corrompe y que es el que ha llevado estos países a las ruinas, desafortunadamente está por encima de los intereses. Pero vea, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, como dice la dios popular. Es con el pueblo. Es con el pueblo y sus nuevos dirigentes, sus mejores dirigentes, quienes representan y defiendan sus intereses, con quienes tenemos que hacer los cambios. Porque es que tampoco podemos llegar a la conclusión de que, pues, frente a la crisis institucional, económica y política y social, pues no hay nada más que hacer. Yo sí creo, y la historia lo demuestra, que es con los pueblos, con la lucha social, con la unidad, con la organización y con la movilización de los pueblos que podemos hacer los cambios. Ahora, que hay circunstancias difíciles y complejas en este momento, yo lo admito, pero bueno, ya se ha comenzado inclusive en diversos sectores políticos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente como un recurso constitucional y legal para hacer los cambios en lugar de acudir a la lucha armada. Bueno, bien, ese puede ser una alternativa interesante para seguir adelante en los cambios. Bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Como siempre, este tipo de programas son simples abrebocas de temas muy complejos, muy complicados y muy sensibles. Lo importante es que usted quede pensando, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que teniendo tanta tierra la ciudad disponible, no hay solución para los destechados, para las familias que no tienen vivienda, y la poca vivienda que se está haciendo en terrenos históricamente ejidales se está haciendo para estratos 5, 6 y 88.
¿Y dónde está la vivienda para los estratos 1, 2 y 3? Esa pregunta hay que hacerla y hay que hacérsela al Estado municipal. Hay que inundar con cartas de petición a la Secretaría de Vivienda, a la propia Alcaldía de Cali, al Consejo Municipal. Y por favor, usted, amable televidente, entienda que el primer responsable del estado de desorden y de anomia en el que estamos es usted y yo, porque usted vota o deja votar. Si vota y vota mal por un poco de gente que ni está preparada, ni quiere prepararse, ni quiere hacer las cosas bien hechas y solo quiere aprovecharse de su cuarto de hora, usted con su voto está contribuyendo a que permanezca la situación. Y si usted se queda el día de las elecciones viendo un partido de fútbol o calmando un guayabo, pues también está permitiendo que por esa vía siga el estado de cosas que estamos cuestionando. Hay que quejarse menos y hay que actuar más. Buenos días.